Legislativo. Acabamos de pasar los bloques de análisis de lo que son las celebraciones históricas del 1 de mayo, Día del Trabajador, Día de la rendición de las tropas del filibusteras. Y bueno, esta mañana nos acompaña Argentina Artavia, Carlos Carranza y Claudio Alpizar para poner en perspectiva lo que va a ser este proceso de elección del directorio legislativo. A los tres, bienvenidos y gracias por estar con nosotros aquí en esta transmisión especial. Bueno, ¿qué posibilidades? ¿Cómo ven las cartas? Prácticamente estamos hablando de dos candidatos o ya esto tiene nombre de un candidato. ¿Qué dicen los y la analista? Bueno, Argentina Artavia. Muchísimas Buenos gracias, días. Laura. Pensar un 1 de mayo sin estar en compañía de ustedes se vuelve un poco extraño, ¿verdad? Así que se agradece de verdad la oportunidad de conversar sobre estos temas que son de muchísimo interés. Porque la presidencia del directorio legislativo reviste una importancia fundamental para el desarrollo del trabajo que la Asamblea Legislativa va a desarrollar en el próximo año. Creo que esto no es que esté cocinado, ¿verdad? Porque esta es como una caja de sorpresas, exacto, ¿verdad? Pero todo pareciera indicar que cada uno de los esfuerzos que han desarrollado las dos personas que aspiran a presidir el directorio legislativo tiene más certezas el señor Carlos Ricardo Benavides que el señor Erwin Macís. O sea, porque esto es un tema de números, ¿verdad? De saber cuáles son los números que se requieren para obtener la presidencia del directorio. Todo pareciera indicar entonces que a esta hora de la mañana no hay sorpresas en cuanto a dónde están acomodados los votos con una candidatura y con la otra, de manera que todo pareciera indicar a esta hora, insisto, que todo se mantiene igual a como se ha venido desarrollando las últimas semanas. Recordemos que no es ni una negociación ni una decisión de las últimas horas, sino que esto es un esfuerzo. El obtener la presidencia y el directorio legislativo requiere de una estrategia adecuada, de un cálculo adecuado que ya han venido trabajando en las últimas semanas. Carlos Carranza, buenos días. Considero que en el caso de esta elección, comparto con la colega, que es una elección en la cual casi las cartas están definidas. Tendría que hacer un voto en disenso, que no lo veo posible, no veo un 1 de mayo negro, como se decía antes, y tampoco las fracciones. Si bien hay diferentes fracciones, hay una especie de alineamiento de las fracciones. La otra parte que hay que entender en esta cuestión es que Carlos Ricardo fabricó la candidatura a la presidencia desde el paquete fiscal, que le permitió amarrar diferentes posiciones alrededor de esta situación. Carlos Ricardo ha sido una persona que ha sabido buscar alianzas en estos momentos. Me parece que es importante un segundo candidato como es Erwin Macís, pero no tuvo el tiempo. Esto tiene ya 6 meses de estar ese cambio. Y la otra parte es que había un acuerdo tácito que hay que recordar que el primer año era para el partido de gobierno y que a partir del segundo se iba a definir las fuerzas. En estos momentos también hay que ver que las dos otras fuerzas, en este caso el PLN y el PUS, están buscando reafirmarse políticamente pensando a las elecciones dentro de casi 3 años. Es decir, estamos en un recambio y va a requerir también que el presidente de la Asamblea tenga mucho tacto para saber qué proyectos puede llevar a cabo o cuáles no, porque también pueden haber vetos o puede haber también, si el presidente no sabe llevar los proyectos, que no tenga la mayoría correspondiente. Claudio Alpizar, buenos días. Buenos días. Bueno, la coincidencia en que esto está para mí prácticamente cocinado con los colegas, pues es a todo rasgo determinante. Bien dice Carlos que esto se viene gestando, la presidencia de Carlos Ricardo Benavides la viene trabajando él en forma personal. Sí, desde la discusión. Inclusive hay que recordar que el Partido de Liberación Nacional, en el arranque, la lógica indicaba que debió haber sido quien dirigiera el Parlamento desde el arranque de la administración de don Carlos Alvarado. Y sobre todo en aquel momento en donde teníamos claro que eran dos partidos, Liberación Nacional con 17 y Restauración Nacional con 14, ya hoy partido en 2, pero en aquel momento era evidente que esos dos partidos que en la segunda ronda electoral habían mostrado una gran cercanía,
pudieron haber desarrollado el control del Parlamento desde el inicio. No dado eso en aquel momento, porque nuestro país, lo podemos analizar más adelante, es bastante contradictorio en su Parlamento, no dado eso, Carlos Ricardo Benavides empieza a desarrollar, más que su campaña, una cercanía que genera mucha confianza en el partido Acción Ciudadana y especialmente en el Ejecutivo. Eso le acentúa a él todas las factibilidades y todas las posibilidades de una presidencia del Congreso, puesto que el Partido Acción Ciudadana está gobernando por segunda ocasión con una representación muy baja, aún menor la presente que la del gobierno de Luis Guillermo Solís, y lo que requiere es alguien de su confianza como para poder gestionar en el segundo año, que sigue siendo un año importante para el Ejecutivo, donde todavía hay espacios para lograr transformaciones que todavía no son años electorales, y eso le genera a Carlos Ricardo Benavides la seguridad de 10 votos del Partido Acción Ciudadana. El Partido Acción Ciudadana no tiene ninguna posibilidad de ganar la presidencia del Congreso. Y ya la tuvo. Y ya la tuvo, pero ahora no la tiene, y tiene por lo menos la posibilidad de tener a alguien que ha sido consecuente en sus posiciones, que ha sido que tiene el respeto del Ejecutivo, y eso es Carlos Ricardo Benavides. Que unos u otros no estemos de acuerdo con algunas posiciones, eso es independiente, pero que se ha ganado la confianza del Ejecutivo y que su fracción acostumbra, aunque la vez pasada creo que fue un diputado el que se negó a darle el voto al PAC, pero fueron 16, y en esta ocasión tengo la percepción de que Liberación va a llegar más aglutinado, que son los 17, son 27 votos. Conseguir 2 votos más dentro del mar, del océano que le queda de posibilidades, pues es sencillo. Muchas cosas quisiera preguntarles. Ayer trascendió por parte del diputado José María Villalta una información en torno a que, y ahora la citaba Albino Vargas en ese pase que hizo Andrés Ortiz, en torno a que él se habría beneficiado eventualmente con una amnistía tributaria, y que por eso, y que al haber apoyado la reforma fiscal, bueno, podría haber una situación grave o una situación de legislar en beneficio propio. Ese tipo de informaciones que trascendieron ayer y que fueron denunciadas por el diputado Villalta, ¿ya hacen algo el día de hoy? Pues yo siento voy a sacar ahora de sí, este lado, yo siento que terminará embarrerándole un poquito la gestión a Carlos Ricardo, la gestión de presidente de la Asamblea Legislativa. Pero el elemento, a pesar de que es importante, no lo veo sustancialmente en el campo político, en el campo de la elección del día de hoy, como un elemento que pueda evitar que Carlos Ricardo Benavides sea presidente del Congreso. Vuelvo a lo que planteaba antes. La generación de confianza entre el Ejecutivo y el jefe de fracción del Partido de Liberación Nacional, que inclusive en algunos escenarios la gente ha acentuado que parecía el jefe de fracción del PAC, que parecía el presidente. Eso le han reclamado los propios liberacionistas. El ministro de la presidencia del Partido de Acción Ciudadana, es porque había una cercanía, aunque recordemos que en algún momento cuando se discutía el plan fiscal, él fue quien denunció las intenciones de Rocío Aguilar de buscar eurobonos o buscar 4.000 millones, creo que era en aquel momento, de colocación de certificados, y él fue el que lo denuncia, porque sale en una revista o sale en algún programa de televisión, y ha marcado algunas diferencias con el gobierno que son propias de ese teatro que muchas veces hay en la Asamblea Legislativa, en donde en lo público se muestra una gran vehemencia, un gran choque de opiniones con quien está gobernando de turno en el Ejecutivo, pero que en lo interno la relación es muy afable, muy amigable, e inclusive en muchas ocasiones se le advierte: mire, señor presidente, yo lo tengo que atacar porque es lo que me corresponde, usted me verá en la Asamblea Legislativa muy vehemente en este punto, pero en el fondo estoy de acuerdo. Hay un teatro alrededor también del Parlamento que uno no puede obviar. Yo creo que Carlos Ricardo Argentina está que superar cosas más complicadas, más complejas durante estos últimos meses, que las denuncias o algunas de las, digamos, no denuncias del todo todavía, porque sí hay como alertas, como llamados de atención de posibles casos que rozarían con un adecuado desempeño de la Asamblea Legislativa.
Creo que uno de los escollos más importantes fue también dentro de su misma fracción para saber si iba a contar o no con todos los votos, ¿verdad? Con los otros 16, habida cuenta que también dentro de la propia fracción de Liberación Nacional hay otros liderazgos, ¿verdad? Hay agendas importantes en temas importantes también, que también hay deseos de liderar distintos procesos, y la presidencia de Carlos Ricardo Benavides también era vista como una amenaza a esos otros intereses de liderazgos o de protagonismos de otros compañeros de fracción. Creo que ese ha sido uno de los principales obstáculos, la sesión que tuvieron para tomar acuerdos, para lograr establecer una línea de fracción que le permitiera no solamente contar con la fracción unida respaldando su candidatura, sino también ese eventual establecimiento de una agenda de negociación con las otras fracciones. Vean que también ha sido muy cuidadoso Carlos Ricardo, y creo que aquí hay que señalar un aspecto muy importante de él como figura política. Es un tipo muy inteligente. La estrategia la diseña con mucho cuidado, y en las últimas horas él ha dicho: no estamos trabajando en función de puestos al directorio, porque sabe que además eso genera no solamente el morbo, sino también la indisposición tanto de los actores internos como también hacia afuera de la sociedad. A pesar de que la Asamblea Legislativa es por esencia un lugar donde tiene que dialogarse, donde tiene que haber pactos y acuerdos, porque si no, la cosa no avanza. Sabiendo eso, Carlos Ricardo ha sido muy cuidadoso en las palabras que ha utilizado. Han hablado de una agenda sobre temas específicos. Lo oíamos antes en la nota que ustedes compartían antes de este bloque de análisis, donde él dice: hay temas de reactivación económica, el tema ambiental, el tema también de la aplicación por primera vez, va a entrar a funcionar las enmiendas al reglamento legislativo, y eso también le va a posibilitar a él como presidente tener un manejo distinto en cuanto a los debates y a los tiempos también que cada uno de los proyectos requiere en plenario. Entonces, si vemos todo ese ambiente, todo ese escenario, sabemos que Carlos Ricardo Benavides, a sabiendas de que necesita los votos propios, pero también los ajenos, ha trabajado esto con pinzas. Entonces, construyendo acuerdos desde el interior de su fracción y también con los demás. La cercanía o no con el gobierno, pues bueno, sabe que necesita votos de otras fracciones. La siguiente en número, digamos, sabiendo que no cuenta con los de la Unidad Social Cristiana, que sería una fracción grande también, son los del Partido Acción Ciudadana, con quienes también ha tenido acuerdos desde el día 1. Recordemos que hace un año, cuando se hablaba de la candidatura del Partido Acción Ciudadana para la presidencia del directorio, era el mismo Carlos Ricardo el que decía: hay que darle la oportunidad al gobierno de dirigir el directorio legislativo, porque ellos son los que tienen que empezar a plantear cuál es el país que quieren, cuál es la agenda que quieren desarrollar, y hay que darles esa oportunidad. Creo que Carlos Ricardo es un componedor político, es el que puede abrir espacios para las negociaciones, y esto se ha demostrado sobre todo con la discusión en la Asamblea del llamado Plan Fiscal. Creo que ahí es donde más se ha podido determinar esa habilidad política que tiene. Es un hombre con mucha experiencia, avesado en temas políticos. A él nadie le va a venir a contar o a decir cómo hacer las cosas. Él sabe qué cosas tiene que hacerlas en el momento puntual, y precisamente por eso le ha tomado un tiempo suficiente, no solamente construir su candidatura, sino también consolidarla. Insisto, a esta hora de la mañana eso es lo que pareciera que está. Ojo, porque esa construcción de respaldos en favor de su nombre para la presidencia del directorio no necesariamente se va a traducir en la misma conformación de alianzas para el resto de puestos del directorio, ¿verdad? Y eso también, ahí sí podría ver que los números que él recibiera, que pueden ser 27, 27, 30, yo creo que tiene 30 en este momento, hasta un máximo de 36, que es el que podría llegar, no necesariamente
se van a traducir esos mismos 36 votos para los otros puestos que también están en juego, como el de la primera secretaría, que pareciera que podría estar en manos del partido. Bien, Carlos Carranza, y ya vamos a ir porque ya tendremos un avance sobre el mensaje de la homilía de Monseñor, del arzobispo José Rafael Quirós. Carlos Carranza. Aparte, hay que señalar un poco en la línea de Claudio. Siempre antes de elegir a alguien hay disparos y hay bolas al aire, hay tales movimientos. Y lo vimos cuando el retrato del expresidente Solís, lo vimos ahora, pero hay que distinguir tres cosas para que los distinguidos televidentes tengan claro. Primero, una es la declaración pública que hacen los partidos políticos para presentarse aguerridos al 1 de mayo. La segunda es cuando se maneja una cosa que es el plenario. En el plenario se hace un par de discursos fuertes, pero el plenario ha seguido trabajando. Y una parte que a veces no se analiza es que las comisiones no han tenido tantos grandes problemas como en otros momentos de funcionar. Esto significa de que pareciera que ya hay una definición muy clara alrededor de esto. Y pasa una parte importante. Además, Carlos Ricardo, como decía la colega, también logró unificar a su partido, lo cual es muy importante para llegar a una elección. Yo diría que hay la trama de quiénes van a estar al directorio. La otra trama es quién va a presidir, por ejemplo, hacendarios, quién va a presidir los asuntos sociales, etcétera. Comisiones importantes o nuevas comisiones que los diputados ya lo han insinuado en cierto momento. Pero diría yo, como decía don Ricardo Jiménez, las bombetas de última hora no son tan importantes. Bueno, ya ahorita venimos con otro análisis del otro aspirante a la presidencia de la Asamblea, pero nos vamos de inmediato con Katia Meneses, quien está en las afueras de la catedral, para que nos informe de lo que son los preparativos para el mensaje o la expectativa que hay sobre el mensaje del arzobispo de San José. Adelante, Katia, buenos días. Buenos días. En este momento ya va a dar inicio la Santa Misa hoy día de San José Obrero, patrono de los trabajadores, en la Catedral Metropolitana, con la participación del presidente de la República, Carlos Alvarado, y su señora esposa, la primera dama de la República, Claudia Dobles. También vemos cómo hay algunos miembros del Poder Ejecutivo. Indicarles a ustedes que también aquí en la Catedral Metropolitana hay gente del pueblo. También se han hecho presentes muchas personas de las que van a participar en la marcha que estaría dando inicio desde diferentes puntos de la capital a partir de las 9 de la mañana. También están aquí algunos dirigentes de los sindicalistas, donde ya están listos, prestos para participar de esta actividad religiosa que se está llevando ya casi, dando inicio en este lugar, en la Catedral Metropolitana. Ha comenzado en este momento la Santa Misa, en este momento está dando inicio, así que el clero se ha hecho presente. El padre, el sacerdote que está presidiendo en este momento es Daniel Blanco. Vemos cómo hay representantes tanto de los diferentes bloques sindicales Busco como también de Patria Justa, quienes están participando de la misa. Nosotros en cualquier momento vamos a estar ingresando con ustedes nuevamente para conocer qué se ha hablado en este momento aquí en la homilía. Bastantes personas se han hecho presentes, bastante llena está la misa en este momento con trabajadores, como lo hemos dicho anteriormente. Daniel Blanco es quien está en este momento. Escuchemos parte de lo que está diciendo el sacerdote en esta misa hoy, 1 de mayo, Día del Trabajador. Una transmisión que está en paralelo en la 101.5 Costa Rica Radio, también Costa Rica Medios está transmitiendo para ustedes por medio de sus redes sociales, Facebook y Twitter. Escuchemos. Ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa.
bien vemos como que los miembros entonces del Poder Ejecutivo están también participando, llevando a cabalidad cada proceso que tiene la Santa Misa en este momento. Nosotros, compañeros, estamos aquí participando también de la Santa Misa, llevándoles a ustedes cada detalle de lo que será hoy el acontecer hoy aquí en la Catedral Metropolitana. Una misa normal, una misa con sus cantos respectivos, con la participación del Poder Ejecutivo, representantes del sindicato y también del pueblo y del clero católico. Compañeros, esta es la información. Nosotros estamos regresando y en cualquier momento estaremos llevándoles más de lo que acontece aquí en la Catedral Metropolitana. Buenos días. Gracias, Katia. 8:12 de la mañana. Se incorpora con nosotros Melanie Corrales, la compañera y colega, para esta transmisión especial. Buenos días, Melanie. Muy buenos días, doña Laura. Muy buenos días a nuestros analistas. Estábamos hablando sobre la aspirante precisamente a uno de los aspirantes a la presidencia del Congreso. El otro es Erwin Macís, Claudio Alpizar. Erwin Macís, ¿por qué surge? Y además, quisiera preguntarles si será cierto lo que el analista, un analista nos dijo en recientes días, y es, en realidad surge porque hay una agenda de derechos humanos que él maneja junto con quienes le apoyan, que es distinta, pero los planteamientos y las coincidencias en los temas de empleo público, ahora vamos a hablar sobre ello, o del sector público, son las mismas. ¿Qué dice Claudio Alpizar? Buenos días. Yo antes decía que nuestro Parlamento es especialmente simpático en las alianzas. Qué sé yo, recientemente pasa la elección en España y nadie duda de que el PSOE va a tener el apoyo de Podemos porque tienen una tendencia ideológica y planteamientos progresistas que los acercan. En nuestro Parlamento no. En nuestro Parlamento uno se hubiese imaginado que Erwin Macís iba a tener un apoyo no solamente de su fracción, sino de los 14 diputados que originalmente eran de Restauración Nacional, porque son conservadores en lo social y son muy liberales en lo económico. Entonces uno se imaginaría que con facilidad hubiera sumado 23 votos y pues Liberación estaría con los 27 y quedarían los pequeños partidos a los cuales habría que encantar con alguna de las dos posiciones. Pero nuestro Parlamento no funciona así. Usted ve una alianza en el Ejecutivo de un partido que nos tratan de disimular, pero hay un partido de derecha conservador como la Unidad en el Ejecutivo, con un partido que se dice socialdemócrata y se dice progresista, y están en el Ejecutivo. Y para el Legislativo, esa fracción de la Unidad no está igual de representado en el Ejecutivo, sino que está muy opuesto al PAC, y la unión en el Legislativo es con Liberación Nacional. O sea, cuando a mí me hablan de parlamentarismo en Costa Rica, me provoca mucha gracia, ¿verdad?, de pensar en un sistema parlamentario, porque no hay cultura para ese tipo de acciones. Entonces, Erwin Macís presenta la factibilidad de una presidencia tratando de buscar esas molestias, esos disgustos que hay con el partido en gobierno, con el Partido Acción Ciudadana. Aparte de eso también, desde el punto de vista estratégico, hay una lucha en la Unidad Social Cristiana para tratar de demostrar que el que está gobernando es el PAC, con alguna gente que por decisión propia de la Unidad Social Cristiana decidió estar con Carlos Alvarado en el gabinete, pero que eso no es una decisión de partido, lo cual es contradictorio, porque cuando se arrancó en la gestión sí hubo un apoyo tácito prácticamente de la Unidad a la gestión de quien fuera su candidato a la presidencia, Rodolfo Pisa. Entonces ahora nos encontramos en un escenario en donde esa fracción de la Unidad trata de desmarcarse totalmente del gobierno de Carlos Alvarado, es más crítica, y también es un partido que ocupa posiciones de poder más relevantes, más visibles. Y yo le agregaría, Laura y compañeros, otro elemento. Si usted ve, a pesar de que el bipartidismo, como lo decía en un reportaje de ustedes hace un ratito, está superado, la Unidad y Liberación siguen pensando que ellos son el clásico nacional. Y entonces tratan siempre de estar en oposición, ¿verdad? Y de mostrar esa oposición, porque en su mentalidad todavía ellos no pueden estar unidos. Y me devuelvo a la primera ronda electoral.
de la vez pasada, donde los choques entre Rodolfo Pisa y Antonio Álvarez, los candidatos de aquel momento, eran entre ellos y se olvidaba que el que estaba gobernando era el Partido Acción Ciudadana. Entonces salía el candidato en ese momento, Carlos Alvarado, muy liberado de ese choque, porque ellos siguen pensando que son el clásico. Entonces, pensando en esa visión del bipartidismo, también se aprovecha la circunstancia para que la Unidad Social Cristiana tenga la posibilidad de un puesto de mayor relevancia, pero al final de cuentas es obvio que ni siquiera, es que eso es lo simpático, debería tener el apoyo con el presidente, con el ministro de la Presidencia y con varios ministros en el Ejecutivo. Uno se imaginaría en una lógica política, que a veces que no existe en muchas ocasiones, de que la factibilidad del apoyo para Erwin Macis podía venir desde el Poder Ejecutivo, porque está quien lo promovió de alguna manera para que fuera diputado nacional, que es Rodolfo Pisa, que es un hombre muy cercano. Inclusive usted ve a los sindicatos utilizando con mucha frecuencia la frase del gobierno Alvarado Pisa, ¿verdad? Así como ahora también, porque aquí hay otros juegos. Ahora cuando hacíamos la referencia a Carlos Ricardo Benavides, por supuesto que el tema que sale de la aprobación del paquete fiscal y el beneficio que pudo haber recibido Carlos Ricardo Benavides al exonerársele del pago de algunas multas por impuestos, que fue abierto para todo el país, los sindicatos tratan de aprovechar eso porque viene la agenda, y si Carlos Ricardo Benavides es el presidente de la Asamblea Legislativa, esa cercanía con el Ejecutivo que yo conversaba hace un rato, les da seguridad a los sindicatos de que el tema de la huelga, el tema del empleo público, son proyectos que vienen, que el Ejecutivo aprueba y que por otro lado también va a haber en el otro poder de la República una figura importante. Las posibilidades de Erwin Macis yo las veo muy limitadas. No creo que tenga el apoyo legislativo, a pesar de que ha hecho un esfuerzo importante, pero no lo veo porque, repito, aquí las coincidencias con el Ejecutivo van mucho más allá de posiciones ideológicas y son muy concentradas en aspectos de planteamiento sobre proyectos muy determinados. De hecho, en las últimas horas, una de las declaraciones que él dio a los medios dijo: no veo que ninguno de los aspirantes a la presidencia del Congreso tengamos mayoría. Él mismo lo dijo. Así es. Y hay un tema que ahora Argentina, cuando lo tocaba, se me venía a mí a la mente. Yo no creo que en esta negociación, se lo digo abiertamente, el PAC esté desesperado por estar en el directorio legislativo. Recordemos que el directorio legislativo es el presidente y el secretario 1 y el secretario 2. Se habla que tendrá un asiento, ¿verdad? Pero le pueden dar, la negociación puede ir, o mandemos a la banca, al prosecretario, a la vicepresidencia. Y en las decisiones, donde sí hay voto y derecho a voz, que es entre los tres principales, presidente, secretario 1 y secretario 2, a lo mejor el PAC le dice a Carlos Ricardo: no se desgaste usted, dígale a los compañeros suyos que le den los 17 votos. ¿Por qué? Porque es tal la confianza que tiene el Ejecutivo que le está apostando a Carlos Ricardo Benavides. ¿Y dónde estaría la negociación de Carlos Ricardo? Que ahora también te oía a vos, Carlos, decirlo. ¿Dónde está para el PAC? En las comisiones. Ahí está la carnita. Entonces, en egresos, ingresos, en Hacienda, téngalo por seguro que el presidente que toma las decisiones unilateralmente le asegura al PAC sus puestos. Bueno, ¿qué dice don Carlos Carranza y qué dice don Argentina? Don Carlos Carranza. Que el presidente tiene, y eso no hay que verlo como que no es posible. En política hay que verlo lo posible. Posiblemente tiene hasta ya quienes van a presidir algunas comisiones fundamentales. Yo no sé por qué tanta candidez a veces, no solamente de la Asamblea, sino también del público. ¿Por qué? Porque en política se pacta, se llega a acuerdos, se llega a concesiones. Es una parte muy importante. La otra que yo he visto es que el presidente de la República, sin decirlo abiertamente, está viajando a diferentes lugares, igual que el ministro Pisa. Han tenido más de 35 giras y los diputados del PAC están comenzando a ir a ciertos lugares, porque cuando uno está en la presidencia, la asamblea o en la secretaría es muy complejo, porque no te queda chance para salir casi a ninguna gira. Con una fracción tan pequeña es importante hacer los esfuerzos para tener impacto hacia el futuro. ¿Qué obra le interesa al gobierno? ¿Qué actividad le interesa? ¿Cuáles obras que no son las de empleo público, no son el tema fiscal y otros temas, pero que también son importantes en lo regional y lo local? La pregunta entonces sería, ¿qué es lo que le interesa a la presidencia? ¿Verdad? No sé, me parece, Melanie, ¿qué es lo que le interesa a la presidencia en este año? Decía
que está dispuesta a que estén dirigiendo el Congreso Carlos Ricardo Benavides, que es del Partido de Liberación Nacional, y no Erwin Macís. A ver, aquí hay un del Partido Unidad Social Cristiana. Vital. El esfuerzo, el desgaste, si podemos llamarlo de esa manera. Perdón, voy a agregar, a pesar de que coinciden, a pesar de que los tres estuvieron de acuerdo, Claro, pero es a pesar de que los tres estuvieron de acuerdo, me están diciendo, doña Argentina, que hay alguna dificultad con el micrófono, pero esto, ahora sí, ya está bien, a pesar de que coincidieron en el tema de reforma tributaria los tres partidos, Liberación, La Unidad y el PAC. las diferencias son sutiles. ¿Por qué no Erwin? ¿Por qué sí Carlos Ricardo? Porque Erwin tiene, digamos, el apoyo de o apoyos mucho más conservadores que comprometen En tema de una derechos agenda humanos. más progresista. En aborto terapéutico. Sí, pero no solamente eso, sino también de otros temas que son de interés del Ejecutivo y evidentemente también de la fracción. Perdón, doña Argentina, que le interrumpa, es que tenemos un inconveniente con su micrófono. Tal vez don Carlos Carranza que nos puede aportar en ese tema mientras Ya lo van a solucionamos. arreglar, doña Argentina. Yo, si me permite, Carlos, quería Claro. hablar Sí, algo claro. que dijiste vos y me pareció muy oportuno. La candidez, ¿verdad? A veces somos muy cándidos para el análisis. Y la verdad es que a veces las realidades se nos presentan, nos las ponen en el tapete los diputados o el Ejecutivo y nos vamos mucho a la forma y no al fondo. Aquí hay intereses determinantes y una de esas candideces es que también la Asamblea Legislativa, ser presidente de la Asamblea Legislativa, aunque sea una salita adjunta, pues una fotito pequeña, pero hay que dar una foto para el ego personal. El ego. Y también algunos parten de que ser presidente de la Asamblea Legislativa es un plus para su carrera política que lo podría impulsar luego a una presidencia de la República. Y entonces, desde esa perspectiva, vamos a tener durante los próximos años, en las elecciones durante este periodo, siempre candidatos muy interesados en ser más visibles ante ustedes, los medios de comunicación, y eso lo permite ser presidente de la Asamblea Legislativa. Agregaré una cosa a lo Carlos que dice el Carranza. concierto, Claudio. Es que también hay una parte primordial. Ser presidente le da presencia nacional, le da micrófonos, le da un montón de mercadeo político. En el caso de Erwin parece que está jugando en primera división, pero todavía no está en el nivel para llegar a hacer un clásico. Porque ya el clásico... ¿Pero es eso, don Carlos Carranza, o es que con Carlos Ricardo Benavides el gobierno tiene más asegurada? Pero es que, claro que sí, pero hay una cosa. La posición de Erwin Macís es más conservadora en muchos temas que el Los temas país pareciera... que le llamamos de derechos humanos. De derechos humanos, pero también de libertades públicas, de acuerdos en ciertas posiciones, mientras que en el tema fiscal, en el tema de empleo público, en 3 o 4 temas... ¿En el tema de la huelga? De la huelga, reforma a la huelga? hay una posición muy semejante entre el Partido de Liberación Nacional y el PAC. Y además hay una especie de consenso de que hay que comenzar a definir ciertos temas que pauten a Costa Rica. Y es más claro, una alianza paradójicamente, Liberación PAC que Liberación PUS, etcétera. A pesar Ese de que es el están en el cambio gobierno. que se da. A pesar de que están en gobierno. O sea, ¿qué pasa? ¿O es que la unidad, aquí la fracción, no está Hay una cosa que alineada pasa. con... En el caso del PUS habría que decir una cosa clara. Hay una disputa no solamente de liderazgo, sino de quién va a ser el candidato presidencial a 3 años, que es la otra parte de la agenda más electoral, que también se expresa de otra forma, con otras palabras, en la Asamblea Legislativa, pero que es un elemento que hay que leerlo políticamente, que hay que tener claro en ese sentido. Por esos deslindes que se dan. Pero por otro lado, la parte más clásica del PUS está en el Poder Ejecutivo y no lo veo con ganas de salir Y inmediatamente. Carlos, y en ese aspecto, la fracción de la unidad, donde hay varios interesados en un futuro, una futura candidatura por candidatura de la unidad, les hace interesarse por quemar de alguna manera a quien fuera el candidato Rodolfo Pisa en la elección pasada. Claro, por ahí vamos. Yo no sé si ya, no, doña Argentina todavía no está preparada, pero entonces ya vamos a ir con doña Argentina y le vamos a dar la oportunidad para que amplíe este tema. Pero no sé, Melanie, pero a mí entonces me parece que lo que ustedes están diciendo es que las diferencias en los temas con una presidencia
porque es muy importante destacar, no sé, lo voy a retomar, la presidencia de la legislativa es importantísima porque, bueno, es la que nombra, vamos a ver, el director legislativo es el que nombra las comisiones permanentes, ordinarias, las permanentes especiales, las comisiones especiales, le da participación en ellas a todas las fracciones políticas representadas. Es decir, eso es lo que le interesa al PAC, eso es lo que ustedes están diciendo. No le interesa ya un asiento en la Asamblea, en el directorio legislativo, pero sí, porque quiere sus temas. ¿Y cuáles son sus temas? Serán los del sector público, como dijo la presidenta todavía hasta ahora de la Asamblea Legislativa, doña Carolina Hidalgo, los que realmente interesan, que es el sector público este año. No se ven reformas que tengan que ver con la renta mundial o la renta global o la evasión, sino el sector público. Ese va a ser el gran tema y por eso al gobierno le interesa más Carlos Ricardo, que es afín y además no es tan conservador como Erwin Macís en el tema de derechos humanos. Ese es el análisis. A ellos mismos. Le interesa a los grupos empresariales del país que Carlos Ricardo Benavides, quien ha demostrado una gran cercanía con el PAC y que la agenda del PAC en el Ejecutivo ha sido hasta del gusto de estos grupos de interés económico, se mantenga. O sea, por eso le decía yo antes, cuando oye uno a Albino Vargas y los planteamientos que hacen es porque aquí no solo está el juego de 57 personas y de 2 poderes de la República, hay otros juegos que condimentan esta lucha de poder. Y no hay la menor duda de que hoy por hoy, entre Erwin Macís y Carlos Ricardo Benavides, en los grupos empresariales, muy cercanos al gobierno de Carlos Alvarado, no hay que olvidar a una persona súper influyente como es André Garnier, que es una figura fundamental dentro del Partido de Acción Ciudadana y el Ejecutivo. Y podríamos hablar de las figuras de la unidad. Entonces, aquí hay unos intereses todavía mayúsculos que fortalecen. Ahora, yo les pregunto a ustedes 4, ¿ustedes tienen duda de la agenda de Carlos Ricardo Benavides? ¿Será necesaria que Carlos Ricardo Benavides, como ha dicho Erwin Macís, le diga a los ciudadanos cuál es la agenda que tienen con el PAC? Es evidente, no es prácticamente ni necesario. Ajá, que dice que doña Argentina Tapia, ahora sí, ya la tenemos. Vamos a ver, vamos por partes. Lo primero es que no es que al PAC no le interese estar en el directorio, es que no va a desgastarse innecesariamente en obtener un puesto en el directorio. Evidentemente le interesa porque, bueno, la política no se pueden dejar espacios vacíos, eso lo tenemos muy claro. El espacio vacío que queda, alguien lo va a ocupar. Entonces, no es con la misma intensidad con la que en el año pasado estaban atentos y atentas a cada una de las alianzas y de los acuerdos para llevar a doña Carolina a la presidencia del directorio. Eso es muy distinto a decir que ahora no están interesados en el directorio. Sí lo están, pero no en la presidencia. ¿Por qué? Porque las secretarías son vitales, no solamente en el tema administrativo, en el tema de la correspondencia y de los documentos que ingresan a este Parlamento, y entonces ahí también es importante. Yo creo que vamos a ver a alguien del PAC en esos, sí, exactamente, en esos 3 puestos que son vitales. Se habla de Laura Guido. Porque además de eso hay una coincidencia de temas. El mismo Carlos Ricardo lo señalaba, el tema de la reactivación económica evidentemente es de interés del Ejecutivo, pero también de un Partido de Liberación Nacional que aspira a gobernar de nuevo, porque tampoco, hablando de lo que decía Carlos, no hay que ser demasiado cándidos o demasiado ingenuos para creer que la obtención de un puesto tan importante en la Asamblea Legislativa es simplemente por ganas de contribuir a la democracia. O sea, aquí hay una gobernabilidad que se está buscando porque evidentemente el tema más complejo pasó, que era el tema fiscal, el costo político lo tuvieron, claro, pero sin ese no hubiera sido posible estas otras, ¿verdad? El otro tema también era la reforma al reglamento. Entonces, teniendo ya esos 2 componentes,
hay un escenario que se vuelve no más fácil, pero sí mucho menos entrabado. Y hablando de liderazgos, bueno, evidentemente Erwin Macís está buscando su propio liderazgo, fortalecerse como figura dentro del Partido Acción Ciudadana, porque recordemos dos cosas, ¿verdad? Volviendo al tema de la candidez y la ingenuidad. Estamos a casi un año de las elecciones municipales y ahí también hay liderazgos que necesitan fortalecerse vinculados con liderazgos dentro de la Asamblea Legislativa y además también ahorita rompen los fuegos electorales dentro de los partidos políticos para definir quiénes son esas posibles candidaturas presidenciales. Erwin Macís ha dicho que él aspira a ser un liderazgo fuerte, no todavía para ser precandidato, pero bueno, por algo se empieza. Y hay otras figuras también, no olvidemos a Pedro Muñoz, no olvidemos también a Pablo Heriberto Abarca, ¿verdad? O sea, el Partido Unidad Social Cristiana está buscando fortalecer sus propios liderazgos. Y en el caso de Carlos Ricardo, me parece que, contrario a lo que algunos señalaban, de que la presidencia del directorio le podría dar opciones para ser candidato presidencial, salvo don Daniel Oduber, no recuerdo ningún presidente del directorio legislativo que haya sido candidato presidencial y mucho menos presidente de la República. No sé, a mí me llamaba la atención la cantidad de la presencia. Ahora que transmitimos la misa y a propósito que estamos hablando de los temas, yo sé que ya don Carlos de Empleo Público, bueno, los temas del sector público que estarán este año, y lo dijo la actual presidenta de la Asamblea, doña Carolina Hidalgo, hasta ahora, ¿verdad? Porque todavía no se ha abierto la sesión, es a las 9 de la mañana que se abre la sesión para el proceso de elección del directorio legislativo, pero no sé si te llamó la atención la gran presencia de sindicatos en lo que fue lo que es la homilía, de ya, hecho, el mensaje del arzobispo. Sobre todo los sindicatos de educación que estaban todos ahí sentados ya juntos para posteriormente, recordemos que viene la marcha además. Son invitados y había una enorme expectativa de lo que va a ser ese mensaje con el contenido social que esperan, la homilía que se espera que dé en la iglesia. Es decir, siempre hay ese como pimponeo de lo que dicen allá los sindicatos, lo que dice Monseñor, el arzobispo de San José, y lo que se dice aquí en la Asamblea Legislativa. ¿Será porque el tema del sector público estará muy presente aquí en el Congreso? De hecho que días atrás, hablando con algunos dirigentes sindicales, decían que este año la petición, por así decirlo, de ellos en la marcha de hoy iba a ser esa, todo el tema del sector público, que es lo que se viene para este año electoral. Que la duda de la agenda sobre Carlos Ricardo Benavides no existe. Los mismos sindicatos la tienen clara por dónde viene la agenda del Legislativo y el Ejecutivo si llegan a concluirse este acuerdo de que Carlos Ricardo Benavides sea presidente de la Asamblea Legislativa. Ahora, las luchas internas de los partidos, yo entre broma y serio siempre digo que los partidos políticos se llaman partidos porque a lo interno están partidos, si no todos se llamarían unidos políticos. Ay, no, son partidos políticos. Y por supuesto que en el caso del Partido Liberación Nacional hay esas divisiones internas que generan envidias políticas, disconformidades políticas, pero que el Partido Liberación Nacional, a pesar de la crisis en que se encuentra, sigue mostrando una disciplina legislativa que en buena hora le permite. El muchacho diputado valenciano, hace un año se liberó, pero en esta ocasión quiso hacer algo similar y lo llamaron a cuentas. Daniel Valenciano, creo que es. Lo llamaron a cuentas y lo alinearon prácticamente sobre la decisión que se toma a lo interno. Entonces, yo creo que Liberación Nacional, y estoy de acuerdo con Argentina, a excepción, en el caso de Liberación, a excepción de Daniel Oduber, ninguno ha llegado a ser presidente de la Asamblea y de la República. En el caso de Liberación Nacional, en Unidad hay más casos. Pero, independientemente de eso, lo que yo me quiero referir a ese tema de la presencia, que es lo que decía Carlos, es la presencia mediática que tiene ser presidente de la Asamblea Legislativa. Y eso no lo podemos obviar. Tal vez Carlos Carranza. Ve que a mí se me olvida hasta el nombre del muchacho valenciano. Daniel fue presidente de 3 periodos, 70, 71, 71, 72, 72, 73, pero le dejó la presidencia a un futuro candidato, Alán, como decía en Liberación, a Luis Alberto Monge. Es decir, hay una especie de acuerdo entre ellos, pero era otro momento de la política.
hay que ver una cosa importante, porque eso me parece lo que decía Argentina y lo que decía Claudio, de ese juego que hay que entender. Yo vería que para Carlos Ricardo sería muy importante que Laura Guido sea la secretaria de Es lo que se está hablando. Laura Guido del Partido de Acción Ciudadana sería. Si uno ve el perfil de ella, aunque ella es representante por el Cantón Turrialba, ella es un técnico político como fue Mario Redondo, como ha habido un montón de gente en la Asamblea, y ese técnico político tiene una capacidad importante, sabe negociar. Lo que son los buenos asesores de diputados, saben ir donde diputados de oposición, diputados de tal tipo, y a veces consiguen consensos hasta bajar cuánto se va a hablar en el debate parlamentario. Hacerlo consensuado sin firmar ninguna carta, es un pacto entre personas. Entonces, esa posibilidad es muy importante porque además permitiría que en cierto momento Carlos Ricardo baraje en un mismo proyecto de empleo público en ciertos artículos 3 o 4 redacciones diferentes que pueden modificar algunas partes para que no sean tan conflictivas. Y la otra parte de esto estuvo muy claro en lo que dijo Albino Vargas. Uno puede definir dilo o no, pero él tiene un tacto político importante. Habló casi así en esas palabras textuales, Alvarado Pisa, y después dijo, hoy nos amanecimos con una noticia terrible, que el candidato a la presidencia, Benavides... Con mayores posibilidades, ¿sí? Entonces, en eso estaba diciendo, en esa triada está el juego en estos momentos para la escena política de este 1 de mayo. Carlos Alvarado, Rodolfo Pisa y Carlos Ricardo Benavides. Eso pueden haber más, pero esos tres son los fundamentales en ese juego que él señaló, porque evidentemente, bueno, también uno a veces se presenta de candidato a un puesto también, colegas, para comenzar a hacer lo que dijimos ya aquí, que dijo la directora del programa, en hacer carrera política, comenzar a subir escaños y tener también más peso dentro del mismo partido, porque hay figuras muy fuertes que están en el gabinete, que estos que están aquí diputados hasta ahora comienzan a subir peldaños. Todos esos juegos hay que verlos en el escenario político. Nunca una elección del 1 de mayo es una sola cosa, es el movimiento, muchas fuerzas para muchos fines diferentes. Argentina, Artán. Que esto va más allá de ideologías. Lo que hablábamos hace un rato de si partidos políticos que deberían ser más afines unos con otros, creo que no es tanto en función de las mal llamadas ideologías, porque hace mucho rato que los partidos en nuestro país abandonaron posiciones ideológicas. Lo hay sobre todo con respecto a temas puntuales. Por eso es que vemos hoy que el Partido Restauración Nacional, por un asunto no solamente de lógica en cuanto a temas, sino sobre todo con quienes no coinciden en su forma de ver y de hacer las cosas, es con esta otra fracción, digamos, disidente de ellos mismos, que es Nueva República. Ellos no van a estar, o sea, Restauración Nacional no va a estar, o no podría estar donde están los de Nueva República, porque hay todavía una fisura abierta que no se ha logrado recomponer, y que esos integrantes de Nueva República, de la fracción llamada Nueva República, están más unidos en cuestión de temas con la Unidad Social Cristiana. Entonces, más cercanos a ellos, es imposible que se acerquen a la candidatura de Carlos Ricardo Benavides, aun cuando haya habido posibles acercamientos para obtener sus votos. No es posible que Nueva República y Restauración Nacional estén en el mismo lado, ¿verdad? Es muy pronto todavía para que estén ahí, a pesar de que haya algunos temas en los que puedan coincidir. Pero donde sí están más cercanos es con Liberación Nacional. Recordemos que no es un tema de este gobierno, ¿verdad?, o de esta administración, sino que don Carlos Avendaño, que también es otro avesado en política, ha estado en otros momentos con otros gobiernos a cargo, ha estado muy cerca de Liberación Nacional. Entonces pareciera indicar, por eso hablaba yo, que probablemente llegue a 36 votos, asumiendo que la fracción de Restauración Nacional podría estar mucho más cerca de la candidatura de Carlos Ricardo Benavides de lo que podría estar jamás con la de Erwin Macís, asumiendo que tiene a una fracción disidente de su propio partido, ¿verdad?, que hacen casa aparte y que todavía hay fisuras ahí muy importantes que no han sido cerradas y que no van a cerrarse para esta elección. ¿Qué otros proyectos podrían tener en común eventualmente la presidencia de Carlos Ricardo, la fracción del PLN y gobierno?
Hay temas que ya el mismo Carlos Ricardo señaló que tienen que ver con el tema ambiental, que en este año, por ejemplo, este año legislativo, según lo que cuentan los mismos medios de comunicación que han hecho ese análisis de la labor legislativa, esa comisión particularmente ha quedado un poco rezagada en cuanto a la productividad. Recordemos que vienen temas importantes de reactivación económica, ¿verdad? Creo que ahí es donde más se va a concentrar el esfuerzo en este año, no solamente porque ya fue presentada la ley de reforma al empleo público, recordemos que hay también iniciativas que van a venir a fortalecer la candidatura de Costa Rica a la OCDE. Entonces, esos son temas que están ahí en agenda, que yo creo, y en eso coincidimos, ¿verdad? Creo los tres cuando hablábamos de que la OCDE tiene una serie de requisitos que coinciden con también los intereses y las agendas que Liberación Nacional ha sostenido, no de ahora, ¿verdad?, sino también de administraciones pasadas. Esto es un esfuerzo que lleva tiempo y que evidentemente la presidencia de Carlos Ricardo Benavides del directorio legislativo va a dar un impulso a esos temas para que logren también los consensos que necesitan para ser aprobados. Claudio Alpizar. Hasta la unidad está de acuerdo. O sea, cuando Carlos Ricardo da sus declaraciones, toca temas muy neutrales. Cuando habla de su agenda, no tocó el tema de la huelga, de las huelgas, ¿verdad? El proyecto no tocó el empleo público, porque sabe que esos no temas tiene comisión, calientan. todavía no se le ha establecido una comisión. Esos otros... Ese es un tema que va a corresponder a él, ¿verdad? También eso es parte de su responsabilidad. Y él públicamente ha demostrado su afinidad con los dos temas que también el Ejecutivo los ha mostrado. Entonces, por eso les decía yo antes, tenemos duda de cuál es la agenda que va a plantear Carlos Ricardo Benavides o que va a estar de acuerdo el presidente de la República. Yo no tengo ninguna. Va por ese lado. Los sindicatos no la tienen. Los empresarios tampoco la tienen. Entonces, dentro de ese marco es que se hace tan factible la presidencia de Carlos Ricardo Benavides. Vamos de inmediato con nuestro compañero César Barrante, que nos tiene información en vivo desde otro sector acá en la Asamblea Legislativa. Ya los partidos están organizando en sus desayunos previos a lo que será esta sesión solemne. Vamos con César. Buenos días, Melanie. Buenos días a doña Laura y a quienes nos sigan a través de